Mi nombre es Yolanda, y el día de mi cumpleaños número 35 se convirtió en la cicatriz más profunda de mi vida, el punto de quiebre que marcó un antes y un después. No fue un accidente, no fue una enfermedad terminal, fue la traición más vil, la que te apuñala por la espalda cuando menos lo esperas, de la mano de las dos personas en las que más confiaba, mi esposo, el hombre con el que había compartido 10 años de mi vida, y mi prima, mi confidente, mi hermana de corazón. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se desmorona bajo sus pies en cuestión de segundos? ¿Que el aire se vuelve denso y cada respiro quema en los pulmones? Así me sentí yo, con el corazón hecho pedazos, mientras las velas de mi pastel de cumpleaños se derretían, llevándose consigo no solo mis deseos, sino también la ilusión de una vida perfecta que había construido con tanto esmero. La vida, a veces, nos arroja a abismos tan profundos que parece imposible salir. Pero déjenme decirles algo. La fortaleza humana es inquebrantable, incluso cuando crees que no te queda nada. Lo que me pasó a mí no es una historia de debilidad, sino de resiliencia, de encontrar la luz en la oscuridad más absoluta. Fue el día en que descubrí que, a veces, para reconstruirte, necesitas quemar hasta los cimientos lo que creías que era tu hogar. ¿Están listos para sumergirse en una historia donde el dolor se transforma en poder, y la traición se convierte en el catalizador de una nueva vida? Acompáñenme en este viaje de sanación y empoderamiento, un relato que, espero, los haga reflexionar sobre la verdadera fuerza del espíritu humano. No olviden suscribirse y compartir sus propias experiencias. Quizás mi historia resuene con la suya de una manera que nunca imaginaron. La mesa estaba puesta con el esmero de una celebración largamente esperada. 35 años. Un hito que siempre imaginé rodeada de amor, risas y la calidez de mi familia. Fernando, mi esposo, había prometido una noche inolvidable. Será el mejor cumpleaños de tu vida, mi amor, me había dicho, besándome la frente esa mañana. Y yo, tonta de mí, le creí. Lucía el vestido azul que él me había regalado, un color que siempre me había hecho sentir segura y radiante. Los invitados comenzaron a llegar, llenando la sala con un bullicio alegre. Mi prima, Sofía, fue una de las primeras en aparecer, con su sonrisa amplia y sus ojos chispeantes. Sofía y yo éramos inseparables desde niñas. Compartíamos secretos, sueños y hasta el último trozo de pastel. La consideraba más que una hermana, era mi alma gemela femenina. La velada transcurría entre brindis, felicitaciones y anécdotas compartidas. Las copas de vino tintineaban, y la música de fondo creaba una atmósfera festiva. Todo parecía perfecto, una imagen sacada de un cuento de hadas, hasta que el hechizo se rompió. Mientras la mayoría de los invitados estaban en el jardín, disfrutando de la fresca noche de primavera, me di cuenta de que Fernando y Sofía no estaban. Al principio, no le di importancia. Tal vez estaban ayudando con algo en la cocina, pensé ingenuamente. Pero los minutos se estiraron, y una punzada de inquietud comenzó a taladrar mi pecho. Fui a buscarlos, recorriendo las habitaciones, llamando sus nombres en voz baja. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una señal de alarma que mi mente intentaba ignorar. Y entonces, llegué al estudio, la puerta entreabierta. Una tenue luz se filtraba desde el interior, y unas voces susurrantes llegaron a mis oídos. Voces que conocía tan bien, que formaban la banda sonora de mi vida. Me acerqué con cautela, el aire se me hizo pesado y la respiración se me aceleró. Lo que vi a través de la rendija de la puerta me heló la sangre. Fernando y Sofía no solo estaban juntos, sino que se besaban. Sus cuerpos estaban entrelazados, sus bocas unidas en un beso que no dejaba lugar a dudas. Un beso de amantes, no de familiares. El vestido azul que me hacía sentir radiante se convirtió en un peso insoportable, y el mundo que había conocido se desmoronó. Una ráfaga de viento helado pareció atravesar mi cuerpo, congelando cada fibra de mi ser, mientras el eco de sus risas falsas resonaba en mi mente. El silencio que siguió a esa visión fue el más ensordecedor que he experimentado en mi vida. Un silencio que no provenía de la ausencia de sonido, sino de la implosión de mi propio universo. Mis piernas flaquearon, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Mi mente, en un intento desesperado por protegerme, se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Era una pesadilla, una alucinación, un cruel truco de la mente. Pero la imagen era nítida, demasiado real para ser un sueño. Fernando y Sofía, mi esposo y mi prima, en un abrazo que rebasaba los límites de lo platónico, de lo familiar. El tiempo se detuvo.
Podía sentir el latido furioso de mi corazón contra mis costillas, el ardor de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quería gritar, quería romperlo todo, pero ninguna palabra salía de mi garganta. Mi voz se había disuelto en el torbellino de emociones que me ahogaban. Ellos, ajenos a mi presencia, seguían en su burbuja de traición. Fernando le susurraba algo al oído a Sofía, y ella reía, una risa que ahora me sonaba vacía, cruel. Cada gesto, cada mirada, era un puñal que se clavaba más hondo en mi pecho. Recordé todos los momentos compartidos, las promesas de amor eterno de Fernando, los secretos confidentes con Sofía. ¿Todo había sido una farsa? ¿Cuánto tiempo llevaban engañándome? La incredulidad se transformó en una rabia helada, una furia silenciosa que me consumía por dentro. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se clavaban en la palma de mi mano, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía emocional. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa escena que me asfixiaba. Di un paso atrás, con cuidado de no hacer ruido, y me alejé del estudio como un fantasma. Los invitados seguían en el jardín, celebrando mi cumpleaños. La ironía era cruel. Yo, la festejada, era la única que no tenía nada que celebrar. Me deslicé hasta el baño más cercano, me encerré y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi rostro pálido. La imagen que me devolvía el espejo era la de una desconocida, una mujer rota. El maquillaje se había corrido, las lágrimas invisibles habían dejado rastros. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar la escena de mi mente, de enfriar la llama de la ira que crecía dentro de mí. Pero era inútil. La traición se había grabado a fuego en mi alma. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura. No les daría la satisfacción de verme derrumbada. No esa noche. Me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, la Yolanda que conocían había muerto. Y de sus cenizas, nacería una nueva mujer, una que no permitiría que nadie la volviera a pisotear. En ese instante, una fortaleza desconocida floreció en mí, un fuego que quemaría las cenizas de la traición y me guiaría hacia un nuevo amanecer, un amanecer donde la venganza se tejería con la fría precisión de la justicia. Volví a la fiesta con una máscara de aparente normalidad. Sonreí, asentí a los cumplidos, incluso corté el pastel de cumpleaños. Cada trozo de pastel era un pedazo de mi corazón que se desprendía. Fernando y Sofía reaparecieron, con sus sonrisas cómplices y sus miradas furtivas. Los observé, cada gesto, cada palabra. Ahora, a la luz de la verdad, todo cobraba un nuevo significado. Sus chistes privados, sus confidencias, sus miradas cómplices. Eran los hilos invisibles que tejían la red de su engaño. Sentía náuseas, una mezcla de asco y resentimiento. Mi estómago se revolvía con cada palabra que salía de sus bocas. ¿Cómo pudieron ser tan cínicos, tan descarados, para llevar su infamia a mi propio hogar, en mi propio cumpleaños? La ira, antes fría, ahora ardía con una intensidad devoradora. Los invitados comenzaron a despedirse, uno por uno. Cada adiós era un alivio, un paso más cerca de la soledad que necesitaba para procesar lo sucedido. Fernando y Sofía, actuando como si nada, se encargaron de las últimas despedidas. En un momento, Sofía se acercó a mí, me abrazó y me deseó un feliz cumpleaños. Su abrazo se sintió como una serpiente venenosa ciñéndose a mi cuerpo. Su voz, tan familiar, ahora sonaba hueca y falsa. Apenas pude contener el impulso de apartarla de mí, de gritarle en la cara la verdad. Pero me contuve. El plan se estaba formando en mi mente, una estrategia lenta y dolorosa. No me derrumbaría ante ellos. No les daría la satisfacción de verme sufrir. En cambio, sonreí, una sonrisa que sabía amarga y vacía. Gracias, Sofía, le dije. Mi voz temblaba ligeramente, pero esperaba que ella no lo notara. Cuando el último invitado se marchó, la casa quedó sumida en un silencio ominoso. Fernando se acercó a mí, con una sonrisa cansada pero, según él, cariñosa. Mi amor, ¿te divertiste?, me preguntó, rodeando mi cintura con su brazo. Su tacto me produjo escalofríos. Era el mismo brazo que había rodeado a Sofía minutos antes. Me aparté con una excusa, algo sobre el cansancio. Él no pareció notarlo, o quizás prefirió ignorarlo. Nos fuimos a la cama, y la sensación de su cuerpo a mi lado era insoportable. Él roncaba suavemente, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Yo, por mi parte, no pude pegar un ojo. La noche se hizo interminable, cada minuto una eternidad de dolor y planeación. Repasaba una y otra vez la escena del estudio,
cada detalle, cada gesto. La rabia se mezclaba con una determinación férrea. Tenía que actuar, y lo haría al día siguiente. El alba se asomó por la ventana, tiñendo el horizonte de grises y púrpuras, y con ella, la promesa de una nueva batalla, donde la astucia sería mi arma más letal y la venganza, mi dulce recompensa. El sol se asomaba tímidamente por el horizonte cuando me levanté, mi mente clara y mi corazón endurecido. Fernando aún dormía profundamente a mi lado, ajeno al torbellino que se desataba en mi interior. Me vestí en silencio, cada movimiento deliberado, cargado de una nueva resolución. Ya no era la Yolanda ingenua y vulnerable de la noche anterior. Era una mujer herida, sí, pero con una sed de justicia que eclipsaba cualquier otro sentimiento. Mi primera parada fue mi oficina en casa, donde tenía acceso a todos los documentos financieros. Sabía de los acuerdos que Fernando y yo habíamos hecho, de las cuentas conjuntas, de las inversiones a largo plazo. Él siempre había sido el cerebro financiero de la casa, y yo, confiada, le había dado acceso ilimitado a todo. Qué tonta había sido. Pero esa misma confianza, esa ingenuidad, se convertiría en mi arma más poderosa. Sabía sus contraseñas, sus números de cuenta, sus movimientos bancarios. Tenía en mis manos las herramientas para desmantelar su castillo de naipes. Encendí la computadora, mis dedos volaban sobre el teclado, con una precisión que antes solo utilizaba para mi trabajo. Accedí a todas nuestras cuentas conjuntas, una por una. La furia crecía con cada número que veía, cada transacción que reflejaba una vida que ahora me parecía una farsa. Fernando siempre había sido controlador con el dinero, pero yo lo había interpretado como prudencia. Ahora, veía su verdadera naturaleza. Una naturaleza que no dudó en usar mi confianza para su propio beneficio, mientras me engañaba a mis espaldas. Mi primera acción fue transferir todos los fondos disponibles de las cuentas conjuntas a una nueva cuenta a mi nombre. Cada centavo. No dejaría ni un solo peso al alcance de sus manos sucias. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y vacío al hacer esto. No era por avaricia, sino por supervivencia. Necesitaba protegerme, asegurar mi futuro después de la implosión de mi matrimonio. Luego, vino el paso más importante, congelar todas sus cuentas personales. Contacté al banco, expliqué la situación, con una versión edulcorada, por supuesto, y puse en marcha el proceso. Sabía que sería un golpe devastador para él. Fernando dependía de esas cuentas para sus negocios, para su vida. Y ahora, estaban inaccesibles. La sensación de poder era embriagadora, pero también dolorosa. No era el poder por el poder, sino el poder de la supervivencia, de la autodefensa. Mientras el sol ascendía en el cielo, yo había comenzado mi guerra personal. El amanecer trajo consigo no solo la luz del día, sino también el eco de una puerta que se cerraba con estruendo, sellando un capítulo de mentiras y abriendo uno nuevo, incierto pero lleno de una feroz determinación. El sonido de la ducha de Fernando me indicó que se había despertado. Minutos después, salió del baño, silbando una melodía alegre, como si la noche anterior no hubiera existido. Su despreocupación me revolvió el estómago. Se sentó a la mesa para desayunar, y yo lo observé en silencio, mi mente tejiendo las palabras que usaría para desatar el huracán que llevaba dentro. Él, ajeno a la tormenta que se avecinaba, me preguntó: «¿Dormiste bien, mi amor?» Su voz, tan familiar, ahora sonaba a una cruel burla. Era hora. «Fernando», comencé, mi voz sorprendentemente tranquila, «necesitamos hablar». Él levantó la vista de su café, su expresión pasó de la indiferencia a una ligera curiosidad. «Claro, mi vida, pasa algo». Su condescendencia me hizo hervir la sangre. «Sí, pasa. Pasa que ayer, en mi propio cumpleaños, mientras todos celebraban mi vida, tú estabas revolcándote con mi prima». Sus ojos se abrieron de par en par, y el color abandonó su rostro. El café que tenía en la mano tembló, derramándose un poco sobre la mesa. Su expresión se transformó en una mezcla de shock y pánico. «Yolanda, ¿de qué hablas? Estás delirando». Su negación era patética, y me dio la fuerza para seguir. «No te hagas el inocente, Fernando. Te vi, con mis propios ojos, en el estudio, y no te atrevas a negarlo». Mi voz adquirió un tono acerado que nunca había usado con él. Su rostro se puso rojo, luego pálido otra vez. Se levantó bruscamente de la silla, tropezando un poco. «Yolanda, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», lo corté, mi voz firme. «Todo quedó muy claro anoche. Pero hay algo más que no sabes.
Respiré hondo, disfrutando de cada segundo de su creciente desesperación. Al amanecer, mientras tú roncabas plácidamente, me encargué de vaciar todas nuestras cuentas conjuntas. Y luego, congelé todas tus cuentas personales. La noticia lo golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron aún más, su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua. ¿Qué hiciste, Yolanda?, gritó, su voz apenas un susurro ahogado, luego subió de tono. ¿Estás loca? La ira, el pánico y la incredulidad se mezclaban en su rostro. No, Fernando, respondí, manteniendo la calma. No estoy loca. Estoy protegiéndome. Estoy asegurando mi futuro. Porque tú, el hombre que juró amarme y protegerme, me traicionaste de la peor manera posible. Ahora, te toca enfrentar las consecuencias de tus actos. El silencio que siguió fue tenso, cargado de la ira contenida de ambos. Sabía que la batalla real apenas comenzaba, pero había asestado el primer golpe, y el sabor de la victoria, aunque amargo, era innegable. Y así, el eco de su estupefacción se desvaneció, dejando un vacío que el tiempo, el implacable juez, llenaría con las consecuencias de cada elección y cada mentira. Los días que siguieron fueron un torbellino de abogados, documentos y emociones encontradas. Fernando, consumido por la furia y la desesperación, me amenazó con demandas, con hacer de mi vida un infierno. Pero yo estaba preparada. Tenía las pruebas, los testimonios, aunque indirectos, como el de varios invitados que habían notado su ausencia y el nerviosismo de Sofía, y sobre todo, la determinación de no dejarme vencer. Contraté a la mejor abogada de la ciudad, una mujer fuerte y experimentada que me inspiró confianza desde el primer momento. Juntas, trazamos la estrategia legal. El proceso de divorcio no sería sencillo, lo sabía. Fernando se aferraría a todo, intentaría culparme, manipular. Pero yo ya no era la misma. La noticia de la infidelidad y el congelamiento de las cuentas se propagó rápidamente entre nuestros conocidos. Algunos me miraban con lástima, otros con admiración. Sofía, por su parte, desapareció de la faz de la tierra. Sus llamadas y mensajes fueron ignorados por mí. No quería saber nada de ella. Su traición había sido un golpe aún más duro que el de Fernando. Mis amigos cercanos, aquellos que realmente importaban, me rodearon con su apoyo incondicional. Fueron mi ancla en la tormenta, mi hombro para llorar. Me recordaron mi valor, mi fortaleza, y me impulsaron a seguir adelante, a no rendirme. Hubo momentos de debilidad, por supuesto. Noches en las que las lágrimas caían sin control, y el dolor de la traición me invadía por completo. Recordaba los momentos felices con Fernando, las risas, los planes para el futuro. Y luego, la imagen de él con Sofía venía a mi mente, borrando cualquier vestigio de nostalgia. Era un proceso de duelo, de desprendimiento, de aceptar que la persona que creía conocer ya no existía, que había sido una ilusión. Aprendí a canalizar esa tristeza y esa rabia en energía para luchar. Cada día era un pequeño paso hacia la recuperación, hacia la construcción de una nueva vida. No era fácil, pero cada pequeña victoria, cada avance en el proceso legal, me daba la fuerza para seguir adelante. El tiempo, implacable, teje nuevos hilos en la trama de la vida, y mientras el dolor del pasado se desvanece, se revelan nuevas perspectivas, nuevos desafíos y la promesa de una libertad duramente ganada. Los meses pasaron, y con ellos, la intensidad del dolor fue disminuyendo, aunque la cicatriz permanecía como un recordatorio constante. El divorcio fue finalizado, con un resultado que me fue favorable, gracias a la astucia de mi abogada y a la evidencia irrefutable de la infidelidad de Fernando. Él perdió gran parte de su patrimonio, sus negocios se vieron afectados por la falta de liquidez y la mala reputación. Sofía, según supe por terceros, se alejó de su familia, avergonzada y sola. La justicia, en cierta medida, había llegado, no solo en los tribunales, sino en la vida misma. Verlo sufrir las consecuencias de sus actos no me dio una alegría maliciosa, sino una sensación de cierre, de equilibrio. Mi vida, por otro lado, comenzó a florecer. Me dediqué a mí misma, a mis pasiones, a mis sueños. Retomé viejos hobbies, hice nuevos amigos y me enfoqué en mi crecimiento personal y profesional. Descubrí una fortaleza interior que no sabía que poseía. Me volví más independiente, más segura de mí misma. Aprendí a confiar en mi intuición y a escuchar mi propia voz. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme plena. La experiencia me había transformado en una mujer resiliente, capaz de enfrentar cualquier adversidad.
A veces, pienso en Fernando y Sofía. No siento rencor, solo una profunda gratitud por la lección que me dieron. Me enseñaron que la verdadera felicidad no reside en la dependencia, sino en la autonomía, en la capacidad de forjar tu propio camino, incluso cuando el sendero es incierto. Me enseñaron el valor de la lealtad y la importancia de elegir a las personas que te rodean con sabiduría. Ya no buscaba la validación externa, sino que la encontraba en mi propio interior. Mi vida, aunque diferente a la que había planeado, era más auténtica, más plena. Había renacido de las cenizas, y me sentía libre. Un nuevo amanecer, más brillante y puro, pintó mi horizonte, recordándome que incluso de la oscuridad más profunda, puede surgir una luz transformadora que guía hacia la libertad y la plenitud. Hoy, Yolanda, la mujer que sufrió la traición en su cumpleaños, es una memoria lejana. La Yolanda de hoy es una mujer renovada, que ha aprendido el valor de la resiliencia y la importancia de ponerse a sí misma en primer lugar. Fernando, por su parte, lucha por reconstruir su vida, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Sofía, la prima, vive con el peso de la culpa y la soledad, habiendo perdido no solo una amistad, sino también el respeto de su familia. Cada uno de nosotros ha cosechado lo que sembró, y la vida, a su manera, ha puesto a cada quien en su lugar. La lección más importante que aprendí de esta experiencia es que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Podemos dejarnos consumir por el dolor y la amargura, o podemos usar esa energía para transformarnos, para crecer. La traición duele, sí, pero también nos da la oportunidad de reevaluar nuestras vidas, de cortar los lazos tóxicos y de construir relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. No somos víctimas de las circunstancias, somos arquitectos de nuestro propio destino. Los invito a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Hay algo que necesiten dejar ir? ¿Alguna relación que los esté limitando? Recuerden que la vida es un constante proceso de aprendizaje y evolución. No teman soltar lo que no les sirve, incluso si duele. A veces, para abrirle paso a lo nuevo, es necesario cerrar ciclos, por dolorosos que sean. La verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que nos caemos. Y el amor más puro, el más verdadero, es el que cultivamos por nosotros mismos. Al final, no se trata de vengarse, sino de sanar, de perdonar, y de encontrar la paz en el propio corazón. La vida siempre nos da una segunda oportunidad, y depende de nosotros aprovecharla.